La tarde caía sobre la Ciudad de México como un manto oscuro y pesado, trayendo una lluvia fría que cubría las calles bulliciosas. Andrea, una joven de ojos profundos y rasgos delicados, intentaba protegerse de la lluvia mientras se dirigía a la imponente mansión de Gabriel Medina. En su cuello, brillaba un viejo collar, un colgante plateado de diseño único, casi misterioso, que reflejaba la luz de las gotas de lluvia como un secreto esperando ser revelado. Andrea había llegado a la ciudad hacía pocos días, dejando atrás su vida en el interior. En su equipaje, llevaba pocas pertenencias, un poco de valor y el deseo de comenzar una nueva vida. Su destino, ahora, era la mansión de uno de los hombres más poderosos e influyentes de México. Había sido recomendada para un puesto de empleada doméstica y sabía que se trataba de un ambiente de lujo y grandes exigencias. Sin alternativas, respiró hondo y cruzó la gran reja de hierro, sintiéndose al mismo tiempo pequeña y decidida. El interior de la mansión era vasto y opulento. Las paredes altas, decoradas con valiosas obras de arte y candelabros de cristal, brillaban bajo una cálida iluminación, creando un contraste marcado con la oscuridad y la lluvia que caía afuera. Cada detalle parecía cuidadosamente pensado para transmitir poder, grandeza y control. Andrea se sintió intimidada, pero mantuvo la cabeza en alto mientras era conducida al gran salón de espera. Mientras Andrea esperaba, Gabriel Medina revisaba unos documentos en su oficina, con su habitual expresión tensa. Era un hombre de mediana edad con un aire serio y altivo, cuya presencia intimidaba hasta a los más fuertes. Gabriel había construido su imperio solo, pero a un alto costo. Había perdido a su hija, Valentina, cuando ella tenía apenas 3 años. Valentina había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro, excepto un collar plateado, idéntico al que ahora colgaba del cuello de Andrea. Cuando Gabriel entró en la sala de espera, sus ojos, entrenados para captar detalles, se fijaron de inmediato en el brillo del collar de Andrea. El impacto fue tan grande que se detuvo por un momento, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Esa visión despertó memorias que él había intentado enterrar en lo más profundo de su mente. Los años de búsqueda desesperada, las pistas que no llevaron a ningún lado y el vacío insoportable que lo había acompañado por casi 2 décadas, todo regresó en un instante. Apenas podía creer lo que veía. Era como si Valentina, su pequeña Valentina, estuviera de regreso, llevando ese collar que era su único recuerdo. Gabriel se acercó a Andrea con el rostro dominado por una mezcla de fascinación e incredulidad, sus ojos fijos en el colgante plateado. Andrea, notando la intensidad de su mirada, se sintió incómoda y llevó la mano instintivamente al collar, como si intentara protegerlo. Gabriel, casi sin darse cuenta, murmuró algo sobre el collar. Andrea, confundida, respondió simplemente que era uno de los pocos objetos que tenía desde la infancia, una pieza que siempre la había acompañado. Gabriel intentaba procesar lo que veía mientras su mente se debatía entre la razón y la emoción. El collar era, sin duda, el mismo, pero ¿cómo podría ser posible? Sintió su corazón acelerarse con la idea que comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Podría Andrea ser su hija perdida? Intentó mantener la compostura, pero los ojos de Andrea revelaban que ella percibía algo extraño en su reacción. Andrea comenzó a explicar sus cualidades y la humilde procedencia de su vida, pero Gabriel apenas escuchaba sus palabras. El sonido de su voz estaba amortiguado por la confusión que lo invadía. Estaba dividido entre el deseo de creer en ese milagro y el miedo de ilusionarse en vano. Tal vez fuera solo una coincidencia. Tal vez ella era solo una joven con un collar similar al de su hija desaparecida. Pero, en el fondo, sabía que necesitaba respuestas. Tras una larga pausa, le dijo que estaba contratada. Andrea aceptó, sin cuestionar la aparente urgencia en su decisión, aunque percibió la expresión perturbada de Gabriel al despedirse. Salió de la sala con una sensación extraña, como si una tormenta se hubiera desatado en esa casa. Mientras Andrea era llevada a sus nuevos aposentos, Gabriel se quedó solo en el salón. Una duda creciente oprimía su pecho, una inquietud de que el destino lo había puesto en esa situación por una razón. Sus ojos se quedaron fijos en la puerta por donde Andrea había salido, y se prometió a sí mismo que averiguaría todo sobre esa joven y el collar que llevaba.
Al día siguiente, Andrea comenzó su trabajo en la mansión. Se levantó temprano y, luego de ponerse un sencillo uniforme, bajó en silencio al primer piso, donde Ramón, el mayordomo, la esperaba. Ramón era un hombre serio, con una expresión severa y modales rígidos. Llevaba más de 30 años trabajando para la familia Medina, y en su mirada se percibía una mezcla de control y orgullo que intimidaba a los empleados. No parecía muy entusiasmado con la presencia de Andrea. En realidad, desde el primer momento en que la vio, le dedicó una mirada fría y evaluadora que la hacía sentir incómoda. Ramón la condujo por los pasillos interminables de la mansión, señalándole las áreas que debía limpiar, desde el salón principal hasta la biblioteca y el comedor. Mientras caminaban, él le recalcaba las normas de la casa, dejándole claro que, en ese lugar, la perfección era obligatoria y que él no toleraba errores. Con cada palabra, Andrea sentía el peso de la presión de trabajar en un ambiente tan estricto. Sabía que la observaban y que cualquier error podía costarle ese puesto que tanto necesitaba. A media mañana, Andrea llegó a la biblioteca, una habitación imponente con estanterías que cubrían todas las paredes, llenas de libros antiguos y objetos de colección. Era un lugar silencioso y oscuro, que parecía contener secretos y memorias escondidos entre sus paredes. Mientras desempolvaba una de las estanterías, se dio cuenta de que Gabriel había entrado en la habitación y la observaba desde la puerta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, recordando la intensidad con la que la había mirado el día anterior. Gabriel se acercó lentamente y, tras un breve silencio, le preguntó cómo se estaba adaptando a su primer día de trabajo. Andrea intentó responder con naturalidad, pero la presencia de Gabriel la intimidaba. Él tenía un aire misterioso y parecía leer cada gesto que ella hacía. Mientras hablaban, Gabriel le hizo una pregunta inesperada sobre su colgante, notando que aún lo llevaba puesto. Andrea se detuvo y, sin saber exactamente cómo responder, explicó que el colgante era muy importante para ella, el único recuerdo que tenía desde su infancia. Gabriel pareció meditar sus palabras, mientras una mezcla de dolor y esperanza se reflejaba en sus ojos. No podía dejar de mirar el colgante, ese pequeño objeto lo llenaba de una inquietud tan profunda que parecía remover antiguos fantasmas. La conversación fue interrumpida cuando Ramón apareció en la puerta, observando a ambos con una expresión de preocupación y desaprobación. Con un tono de voz tenso, le recordó a Andrea que aún tenía varias tareas pendientes y que no debía distraerse de sus responsabilidades. Andrea, sintiéndose avergonzada, bajó la cabeza y salió de la biblioteca sin decir nada más. Sabía que la actitud de Ramón hacia ella era especialmente estricta, pero no entendía el motivo de su antipatía. Al quedar solo en la biblioteca, Gabriel suspiró y se dejó caer en uno de los sillones de cuero. La presencia de Andrea despertaba una serie de sentimientos que intentaba controlar, pero cada vez le era más difícil. En su mente, una idea crecía con fuerza: ¿y si ella realmente era su hija desaparecida? La posibilidad lo atormentaba y le generaba una esperanza tan intensa que le resultaba casi dolorosa. Sabía que debía obtener respuestas y que ese colgante podía ser la clave para desentrañar el misterio. Esa misma noche, cuando la mansión cayó en un profundo silencio, Gabriel se encerró en su despacho, incapaz de dormir. En su mente, la imagen de Andrea y el colgante se mezclaban con recuerdos dolorosos y vagos de su pequeña Valentina, la niña que le habían arrebatado hacía tantos años. La necesidad de saber la verdad lo consumía cada vez más. Por momentos sentía que estaba al borde de un precipicio, temeroso de lo que podría descubrir, pero, al mismo tiempo, incapaz de retroceder. Sin esperar más, tomó su teléfono y marcó el número de un investigador privado, uno de los más discretos y eficientes de la ciudad. Era un hombre de confianza, acostumbrado a trabajar en casos delicados para la élite de México. Cuando le explicó lo que necesitaba, el investigador, al principio, mostró sorpresa, pero rápidamente comprendió la urgencia en la voz de Gabriel y aceptó el encargo. Su tarea era simple, pero complicada a la vez: debía indagar en el pasado de Andrea, averiguar quién era y de dónde venía. Gabriel quería cada detalle, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas.
A la mañana siguiente, mientras Andrea continuaba con sus tareas, ignorante de la investigación que estaba a punto de girar en torno a ella, Gabriel la observaba desde la distancia, fingiendo que estaba concentrado en sus asuntos. Sin embargo, no podía evitar el impulso de seguir cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Se sorprendió al notar una tristeza sutil en su expresión, un aire de soledad que le resultaba dolorosamente familiar. Ramón, quien vigilaba de cerca a Gabriel, notó el interés inusual de su jefe en la joven y decidió intervenir. Ramón conocía los secretos de esa familia mejor que nadie, había estado allí durante las horas más oscuras y sabía que cualquier recuerdo de Valentina traía consigo emociones peligrosas. En una conversación privada, se acercó a Gabriel y, con su tono firme y reservado, le expresó su preocupación. Le dijo que no era prudente involucrarse emocionalmente con una empleada, que eso podría traer rumores y distracciones innecesarias. Pero Gabriel, sin alterarse, lo miró con una intensidad que desarmó momentáneamente al mayordomo. Con una voz que mezclaba tristeza y determinación, Gabriel le respondió que, esta vez, había algo que Ramón no podía entender, algo que trascendía cualquier límite de prudencia. Ramón intentó insistir, advirtiéndole sobre las posibles complicaciones, pero Gabriel le pidió que se retirara, dejándolo a solas. La respuesta de Gabriel dejó a Ramón intranquilo. Al salir del despacho, se detuvo un momento en el pasillo, con el ceño fruncido y el pulso acelerado. Sabía que algo estaba cambiando y que, por primera vez en años, Gabriel estaba dejando de lado la frialdad y el control que siempre lo habían caracterizado. Aquella misma noche, el investigador comenzó a enviar a Gabriel los primeros detalles que había encontrado sobre Andrea. Con cada mensaje, Gabriel sentía como una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderaba de él. En el primer reporte, el investigador relataba que Andrea había sido abandonada en un parque público de Veracruz cuando apenas era una bebé. Un par de transeúntes la encontraron en una manta vieja, sola y aferrada a un pequeño colgante plateado, el mismo que ahora llevaba colgado al cuello. La pareja la había llevado a una casa hogar, donde creció sin conocer a su familia ni su verdadera identidad. Gabriel, sentado en su despacho y leyendo cada palabra del informe, se sentía transportado en el tiempo, como si estuviera reviviendo los días en que había perdido a su pequeña Valentina. Recordó con dolor las noches interminables, buscándola en todos los rincones de la ciudad, temiendo que alguien la hubiera apartado de él para siempre. Saber que Andrea había sido encontrada en circunstancias tan similares a las de la desaparición de su hija solo aumentaba la tormenta de emociones que lo asediaba. ¿Y si realmente Andrea era su hija perdida? Por un instante, dejó caer el papel sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la posibilidad de que el destino le estuviera dando una segunda oportunidad. Pero entonces, otra idea oscura y dolorosa surgió en su mente: ¿cómo había terminado Andrea sola en un parque, a kilómetros de la casa de la familia Medina? ¿Quién había sido capaz de alejarla de él y de su madre, Mariana, y por qué? Ramón, quien había notado la inquietud de Gabriel, decidió acercarse al despacho, con un aire de discreta vigilancia. Al ver la expresión desencajada de su jefe, supo que Gabriel estaba en el punto de quiebre. Ramón entonces se aclaró la garganta, con una mezcla de prudencia y desaprobación, y le sugirió con tono firme que cerrara esa puerta del pasado. Le recordó lo mucho que había sufrido, le dijo que lo mejor sería dejar el pasado donde pertenecía, que la vida era mejor cuando dejaba de buscarse lo que ya estaba perdido. Gabriel, en lugar de calmarse, se levantó bruscamente y clavó la mirada en Ramón, sus ojos llenos de dolor y de algo más profundo, casi feroz. Con voz temblorosa pero decidida, le dijo que no podía ignorar las señales, que el vacío en su vida nunca había sido llenado y que ahora, al ver a Andrea y a ese colgante, sentía que algo encajaba. Que su alma le gritaba que esa era su hija. Ramón intentó mantenerse firme, pero su rostro reflejaba una inquietud que no lograba ocultar. Cuando Gabriel lo confrontó y le preguntó si acaso sabía algo, Ramón guardó silencio por un instante demasiado largo. En ese momento, una sombra de duda cruzó el rostro de Gabriel, quien comprendió que la lealtad de Ramón podría no ser tan pura como siempre había creído. La respuesta evasiva de Ramón dejó a Gabriel con una inquietud creciente, una sensación amarga de que su amigo de toda la vida y mayordomo le ocultaba algo.
Gabriel decidió que no podía seguir esperando. Esa misma mañana, al amanecer, se dirigió a la clínica privada más reconocida de la ciudad para organizar una prueba de ADN. Sabía que era la única manera de calmar su mente y, tal vez, su corazón. Esa tarde, al volver a la mansión, Gabriel encontró a Andrea en el jardín trasero, recolectando flores que habían caído de los árboles en la tormenta de la noche anterior. Parecía tan tranquila, tan absorta en sus pensamientos, que por un momento él dudó en acercarse. Al verla de cerca, sintió una conexión inexplicable, una certeza que nacía más allá de las pruebas y de la lógica. La voz de Gabriel tembló apenas cuando la llamó por su nombre y, sorprendiéndola con su tono amable, le pidió que lo acompañara a la clínica para realizar unos exámenes médicos de rutina. Andrea aceptó, algo desconcertada. Mientras caminaban hacia el auto, Gabriel sintió el impulso de decirle la verdad, de explicarle todo lo que sentía, el torbellino que ella había traído a su vida y la razón detrás de los exámenes. Pero había algo en su mirada inocente que le hizo contenerse. Decidió que, hasta no tener las pruebas, no podía arriesgarse a llenarla de ilusiones o de miedos infundados. Así que, en silencio, ambos subieron al auto, con la distancia y la incomodidad llenando el espacio entre ellos. En la clínica, Gabriel se aseguró de que la prueba se realizara con total discreción. Andrea miraba a su alrededor con algo de incomodidad y curiosidad, y cuando le extrajeron una muestra de sangre, se sintió repentinamente vulnerable. No podía evitar preguntarse por qué Gabriel, su jefe y un hombre poderoso, quería tanto conocer esos detalles sobre ella. Sin embargo, él no le dio explicaciones, limitándose a decirle que algunas cosas en la vida son necesarias, aunque no siempre tengan un sentido aparente. Al salir de la clínica, la tensión entre ambos era palpable. Gabriel mantenía las manos firmes sobre el volante, concentrado en el camino, mientras Andrea miraba por la ventana, sintiendo una mezcla de confusión y aprecio hacia ese hombre que la trataba con una intensidad desconocida. Algo en su intuición le decía que había más detrás de esas pruebas, pero no sabía cómo preguntarle ni siquiera por dónde empezar. Esa misma noche, Gabriel permaneció despierto en su despacho, esperando noticias de la clínica. Finalmente, cerca de la medianoche, su teléfono sonó. Era el doctor. Con el corazón acelerado, Gabriel escuchó cada palabra con detenimiento, su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono. El doctor le confirmó que las pruebas eran concluyentes, Andrea era su hija, Valentina. La misma niña que había buscado por tanto tiempo, la que había llorado en silencio y cuyo recuerdo lo había torturado por años, ahora estaba allí, en su hogar. Gabriel sintió una mezcla de alegría, alivio y, al mismo tiempo, una ola de tristeza y arrepentimiento por los años perdidos. Pensó en todo lo que había cambiado en su vida desde entonces, en lo que había sacrificado, en los años en los que él y Mariana vivieron en una constante sombra de dolor. Sin embargo, la verdad también trajo consigo una nueva determinación. Ahora que Andrea había vuelto a su vida, él haría todo lo posible para protegerla y, en silencio, juró que descubriría lo que realmente había sucedido todos esos años atrás. Sabía que Ramón escondía algo y que tarde o temprano saldría a la luz. Gabriel colgó el teléfono, aún en estado de shock por la confirmación de que Andrea era su hija, Valentina. La emoción lo abrumaba, y sin embargo, entre la alegría y el alivio, sintió que una sombra oscura ensombrecía su felicidad, Ramón. Su fiel mayordomo y confidente había estado con él durante las horas más oscuras de su vida, en las largas noches de búsqueda y en la profunda desesperación que siguió a la desaparición de Valentina. ¿Cómo era posible que hubiera algo que él ocultara? ¿Qué motivo podría haber tenido Ramón para traicionar una amistad tan antigua, una confianza tan profunda? Gabriel decidió que debía enfrentarlo. Salió de su despacho y, cruzando el largo pasillo, se dirigió a los aposentos privados de Ramón, lugar al que pocas veces había ido personalmente. Tocó la puerta con una fuerza que delataba su urgencia, y Ramón abrió, sorprendido por la visita. Con el rostro serio, Gabriel le pidió que lo acompañara al salón de la biblioteca. Una vez allí, cerró la puerta tras ellos, y el silencio llenó la habitación, denso y tenso. Ramón, con una expresión impasible, esperó en silencio. Gabriel, con los ojos fijos en él, finalmente le dijo,
sin rodeos, que las pruebas de ADN confirmaban lo que había sospechado. Andrea era, en realidad, Valentina, su hija desaparecida. Mientras pronunciaba esas palabras, observó cada reacción en el rostro de Ramón, esperando ver alguna señal de sorpresa, alivio o, al menos, una respuesta. Sin embargo, lo que encontró fue una expresión tensa, como si Ramón intentara ocultar algo más profundo. Gabriel continuó, esta vez con la voz firme y cortante. Le exigió una explicación. Quería saber si Ramón había estado involucrado de alguna manera en el secuestro de su hija y, de ser así, cuál había sido el motivo. Ramón, quien rara vez perdía la compostura, soltó una risa fría y temblorosa, que parecía cargar años de secretos y remordimientos acumulados. Sin levantar la mirada, le dijo que había hecho lo necesario para proteger su lugar en la familia y en la vida de Gabriel. Aquellas palabras fueron como una bofetada para Gabriel, quien retrocedió un paso, incapaz de comprender del todo. Ramón continuó, esta vez mirando directamente a los ojos de Gabriel, con una dureza que nunca antes había mostrado. Explicó que había temido que el nacimiento de Valentina pusiera en peligro su posición en la familia Medina. Creía que, al desaparecer la niña, Gabriel y su esposa Mariana caerían en el dolor y en la confusión, dejando a Ramón a cargo de las decisiones importantes y de la administración de la familia y los negocios. Ramón confesó que él había planeado todo, que había hecho arreglos para que Valentina fuera llevada lejos, sin rastros. Había elegido un parque en una ciudad distante, Veracruz, confiando en que nunca sería encontrada. Mientras hablaba, su voz se tornaba más fría y calculadora, revelando una faceta que Gabriel nunca había conocido en él. La amistad, la lealtad y los años de confianza entre ellos parecían desmoronarse con cada palabra que Ramón pronunciaba. Gabriel, lleno de una mezcla de furia y desesperación, lo interrumpió, sus puños temblaban y sus ojos mostraban un dolor inconmensurable. Le gritó, acusándolo de haber destruido su vida, de haberle robado a su hija y haber condenado a su familia a años de sufrimiento. Ramón, en lugar de mostrar arrepentimiento, se mantuvo erguido, casi orgulloso, afirmando que, gracias a su plan, había mantenido su posición y control en la vida de Gabriel. Gabriel, sintiéndose traicionado de una manera que jamás hubiera imaginado, respiró hondo, intentando controlar su furia. Con voz helada, le ordenó a Ramón que dejara la mansión de inmediato y que nunca volviera. Ramón intentó defenderse, argumentando que todo lo que había hecho era en nombre de la estabilidad, pero Gabriel ya no podía escucharlo. Para él, Ramón se había convertido en un extraño, un enemigo, y sabía que jamás podría perdonarlo. Mientras Ramón salía, Gabriel permaneció solo en la biblioteca, el peso de la traición aplastándolo, el dolor y la ira transformándose en lágrimas contenidas. En su mente, prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para reconstruir su relación con Andrea y compensarla por todo lo que le había sido robado. Esa misma noche, mientras la mansión caía en el silencio, Gabriel se quedó solo en la biblioteca, aún procesando la devastadora verdad que había descubierto. Ramón, su amigo de toda la vida, el hombre en quien más confiaba, había sido el responsable de la desaparición de Valentina, su hija. La traición lo desgarraba por dentro, pero no podía dejar que el odio y el dolor lo consumieran, tenía que concentrarse en lo que realmente importaba ahora, Andrea. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer y muchas heridas por sanar, pero estaba decidido a empezar. Al amanecer, Gabriel decidió que era momento de contarle la verdad a Andrea. Sabía que no sería fácil y que ella no estaba preparada para recibir una noticia tan impactante. Pero la mentira y el silencio ya no eran opciones. La joven estaba en la cocina, preparando el desayuno con el personal, cuando Gabriel la llamó para hablar en privado. Ella lo siguió, algo confundida y nerviosa, percibiendo la tensión en su mirada. Al llegar a la sala, él la invitó a sentarse y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Con voz suave, Gabriel comenzó a contarle una historia que, aunque le pertenecía, era desconocida para ella. Le habló de Valentina, su hija perdida, de la noche en que había desaparecido y de los años de dolor y búsqueda que siguieron. Andrea escuchaba en silencio, sin entender del todo la razón por la que Gabriel compartía esos detalles tan personales.
Pero, al mencionar el colgante, el único objeto que ella siempre había llevado consigo, Andrea sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. De repente, todo comenzó a tener sentido. Cuando Gabriel finalmente le dijo que las pruebas de ADN confirmaban que ella era su hija, Andrea lo miró en completo silencio, el rostro reflejando una mezcla de incredulidad y emoción. Había pasado toda su vida sin conocer a su familia, sintiéndose sola en el mundo, sin pertenecer a ningún lugar. Y ahora, en un solo instante, todo cambiaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y Gabriel, incapaz de contener su propia emoción, se acercó lentamente y la rodeó con sus brazos, abrazándola con una ternura y una calidez que ni él mismo sabía que aún era capaz de sentir. Andrea, aún entre lágrimas, le preguntó cómo era posible que hubieran sido separados de esa manera. Gabriel, con voz temblorosa, le explicó que alguien en quien él había confiado ciegamente, Ramón, había sido el responsable de su desaparición. A pesar del dolor que le provocaba mencionarlo, le dijo que Ramón había confesado, y que esa misma noche lo había expulsado de la mansión. Andrea escuchó, asimilando la historia como si fuera un rompecabezas oscuro y doloroso, tratando de entender cómo alguien podía haberle arrebatado su vida de esa manera. En ese momento, Gabriel le tomó la mano y le prometió que haría todo lo posible para compensar cada año perdido, cada momento de amor que no pudieron compartir. Andrea, aunque emocionada, también sintió una profunda tristeza. No era fácil aceptar de golpe una verdad tan brutal, era como descubrir un pasado desconocido que ahora la alcanzaba con una fuerza incontenible. Sabía que el camino hacia la reconstrucción sería complicado, pero en el fondo de su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Gabriel la miró con ternura, y juntos, padre e hija, se dieron cuenta de que ese dolor compartido también era una promesa de un nuevo comienzo. En los días que siguieron, la relación entre Gabriel y Andrea se transformó. Aunque ambos se esforzaban por crear un vínculo, había un silencio doloroso y ciertas barreras invisibles que los separaban. Andrea, aunque agradecida por haber encontrado a su padre, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Parte de ella quería abrazar la oportunidad de tener una familia, pero otra parte, una que estaba profundamente herida, se resistía a aceptar una realidad que le había sido negada durante tantos años. Una tarde, mientras Andrea paseaba por los jardines de la mansión en busca de algo de paz, Gabriel la encontró. Sin decir nada, caminó a su lado, permitiendo que el silencio hablara por ambos. Finalmente, con una voz serena pero llena de tristeza, le confesó que había pasado cada día de los últimos 17 años preguntándose qué había sucedido con su pequeña Valentina. Su confesión fue tan sincera y desgarradora que Andrea sintió como algo en su interior comenzaba a ablandarse. Gabriel le habló de su esposa, Mariana, la madre de Valentina, quien había sufrido profundamente la pérdida de su hija. Tras años de una relación fracturada por el dolor y la desesperación, finalmente se habían separado, incapaces de sostener el peso de un amor destruido por la tragedia. Andrea escuchaba cada palabra conmovida, comprendiendo que no solo ella había sufrido, sino también su padre y su madre. Era como si las piezas de un rompecabezas triste se unieran lentamente, revelando el doloroso pasado que compartían. Andrea, con la mirada baja, le dijo que, aunque quería aceptarlo como su padre, necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había descubierto. Había pasado toda su vida sin una figura paterna, construyendo su mundo sola, y ahora, de repente, tenía una familia que nunca había conocido. Gabriel, entendiendo la carga emocional de su hija, le aseguró que estaría allí para ella, sin presiones, dándole el espacio que necesitara. Sin embargo, le confesó que tenía un deseo profundo de verlos juntos, de recuperar algo de lo que les habían robado. Ese mismo día, Gabriel tomó una decisión: buscar a Mariana, su exesposa y madre de Andrea, para revelarle la verdad. Sabía que la noticia le traería alegría, pero también remordimientos y recuerdos difíciles de enfrentar. La llamada a Mariana fue breve, llena de emoción contenida. Ella accedió a encontrarse con él, y ambos decidieron que el reencuentro debía ser en la mansión, donde juntos podrían revelarle a Andrea el último capítulo de su dolorosa historia familiar. La mañana del reencuentro,
Andrea se encontraba en su habitación, inquieta, sin saber que algo que cambiaría su vida estaba a punto de suceder. Gabriel subió y le pidió que lo acompañara al salón principal. Mientras bajaban las escaleras, Andrea notó la tensión en el rostro de su padre, pero él no dijo nada. Cuando llegaron al salón, vio a una mujer elegante, con el rostro sereno pero visiblemente emocionado. Gabriel, con voz suave, le explicó que esa mujer era Mariana, su madre. Andrea se quedó inmóvil, incapaz de procesar el momento. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, extendió las manos hacia ella, temblorosa y vulnerable. Andrea sintió como el dolor y el amor se entrelazaban en su pecho, como sus sueños de infancia, los que había sepultado, comenzaban a revivir. Con pasos lentos y el corazón acelerado, se acercó a Mariana. Al abrazarse, sintió que el tiempo y la distancia se desvanecían, que la niña perdida y la madre rota finalmente se encontraban. Gabriel, observando la escena, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Por primera vez en muchos años, el peso de la culpa y la tristeza se aligeraba en su interior. Su familia, fragmentada y dispersa, comenzaba a reconstruirse. En ese abrazo silencioso y emotivo, los tres comprendieron que, aunque el dolor los había marcado para siempre, ahora tenían una nueva oportunidad para sanar juntos. Durante los días siguientes, la mansión se llenó de una atmósfera distinta, como si la presencia de Mariana trajera consigo una luz cálida que sanaba lentamente las heridas de todos. Andrea y Mariana pasaban horas juntas, descubriendo afinidades y hablando de los años perdidos, de las vidas separadas que cada una había tenido que construir. Aunque el proceso era agridulce y estaba lleno de emociones intensas, ambas parecían finalmente encontrar en la otra la paz que tanto habían anhelado. Sin embargo, en medio de este reencuentro lleno de ternura y promesas de una nueva vida, Andrea comenzó a percibir sombras persistentes, preguntas sin respuestas que la perturbaban profundamente. Sabía que Ramón había jugado un papel oscuro en su vida y que él había sido el responsable de separarla de su familia. Pero, cuanto más reflexionaba sobre ello, más le resultaba difícil creer que una sola persona hubiera logrado algo tan devastador sin ayuda. No podía evitar preguntarse si había más personas involucradas en aquella conspiración, otras piezas ocultas en ese rompecabezas que aún no había logrado armar. Una tarde, mientras se encontraba en la biblioteca revisando algunos documentos antiguos, Andrea descubrió una carpeta que no había notado antes. Al abrirla, encontró cartas y documentos dirigidos a Ramón, muchos de los cuales parecían referirse a temas financieros, pero otros contenían nombres y fechas que coincidían con los primeros años de su vida, cuando ella estaba desaparecida. Su intuición le dijo que esas cartas no eran simples correspondencias de trabajo. Justo cuando estaba absorta en la lectura, Gabriel entró en la biblioteca y la encontró con los papeles en la mano. Al notar su expresión inquieta, le preguntó qué estaba haciendo. Andrea, sin dudarlo, le mostró los documentos y le explicó sus sospechas. Con cada palabra, Gabriel sintió que su furia hacia Ramón crecía, pero también percibió la angustia en la voz de su hija, quien necesitaba desesperadamente entender toda la verdad para cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Juntos, decidieron investigar más a fondo. Gabriel se comprometió a utilizar todos sus recursos para indagar en los contactos y relaciones de Ramón durante esos años en los que Andrea estuvo perdida. La investigación se volvió una prioridad para él, un acto de justicia y de amor hacia su hija. Si había otros involucrados, si había alguien más que hubiera permitido que ese engaño y dolor duraran tanto, él no descansaría hasta desenmascararlos. Los días que siguieron estuvieron llenos de revelaciones inquietantes. Gabriel descubrió que Ramón había recibido importantes sumas de dinero de una cuenta desconocida justo después de la desaparición de Valentina. Además, las cartas mencionaban a otros colaboradores que habían facilitado el proceso de cambio de identidad para que Andrea nunca pudiera ser rastreada por sus verdaderos padres. Entre estos nombres, encontraron uno en particular que les heló la sangre, el de un hombre llamado Esteban Martínez, un antiguo amigo de la familia, alguien en quien Gabriel alguna vez había confiado plenamente. Esa noche, Gabriel le confesó a Andrea y a Mariana que, al parecer, la traición iba más allá de Ramón y que Esteban Martínez, un hombre que había compartido cenas y confidencias con ellos,
Había sido uno de los principales responsables de orquestar la separación de Andrea de su familia. La noticia cayó sobre ellas como un golpe, una nueva herida que las hacía cuestionarse en quién podían confiar. Andrea se dio cuenta de que el amor que creía haber perdido toda su vida le había sido robado deliberadamente por alguien cercano, alguien que nunca imaginaría capaz de tanta crueldad. Pero en lugar de dejarse consumir por la amargura, Andrea miró a sus padres y, con una determinación que sorprendió a ambos, les aseguró que no descansaría hasta ver justicia. En sus ojos había una fuerza que no habían visto antes, una claridad y un deseo de cerrar ese doloroso capítulo. Gabriel y Mariana, tomados de la mano, comprendieron que esa lucha sería de los tres y que juntos enfrentarían cada revelación, cada traición, hasta que pudieran finalmente encontrar la paz que tanto merecían. Con el nombre de Esteban Martínez revelado como uno de los principales cómplices de Ramón, Gabriel sintió como su mundo se sacudía una vez más. Esteban había sido su amigo de confianza, alguien a quien había considerado como parte de su círculo íntimo. Saber que él no solo había traicionado su amistad, sino que había conspirado activamente en la desaparición de su hija, hacía que una furia sorda y peligrosa se encendiera en su interior. Pero más allá de la ira, Gabriel entendía que esta traición debía ser enfrentada con precisión. Necesitaba respuestas y Esteban era la única persona que podría dárselas. Esa misma noche, Gabriel organizó un encuentro con Esteban. Fingiendo que quería verlo para conversar sobre un posible negocio, acordaron reunirse en un elegante restaurante del centro de la ciudad, un lugar discreto y perfecto para evitar cualquier mirada indiscreta. Gabriel llegó temprano, con el rostro controlado y el corazón acelerado. Su mente repasaba cada palabra que planeaba decir, cada pregunta que pensaba hacerle a ese hombre que, durante años, había jugado con su confianza. Esteban llegó poco después, saludándolo con su habitual sonrisa amistosa. Al verlo, Gabriel sintió una repulsión contenida, pero se esforzó por mantener la compostura. Lo invitó a sentarse y, durante los primeros minutos, intercambiaron palabras corteses, aunque la tensión era evidente. Cuando el camarero se retiró después de tomar la orden, Gabriel se inclinó hacia adelante y, con una frialdad helada, le dijo a Esteban que sabía todo sobre su participación en la desaparición de Valentina. La expresión de Esteban cambió de inmediato, pasando de la cortesía al desconcierto y luego al miedo. Intentó negar, tartamudeando excusas débiles, pero Gabriel no le dio espacio para escapar. Le exigió la verdad, mirándolo fijamente, casi sin parpadear. Finalmente, Esteban, con el rostro empalidecido y la voz temblorosa, confesó lo que Gabriel temía escuchar. Admitió que había estado involucrado desde el principio, que había ayudado a Ramón a ejecutar el plan para alejar a Valentina, siguiendo instrucciones que ambos creían aseguraban el futuro de la familia Medina. Explicó, con una voz fría y casi despersonalizada, que Ramón le había convencido de que era lo mejor, que la herencia y la estabilidad de los Medina estarían en riesgo si Valentina llegaba a reclamar su lugar en el futuro. Gabriel escuchaba cada palabra con una calma calculada, pero en su interior sentía que se rompía algo. La crueldad y frialdad de Esteban, justificando sus acciones como si todo hubiera sido por el bien de la familia, le resultaban insoportables. ¿Cómo había permitido que personas así entraran a su vida, a su hogar, que se ganaran su confianza solo para traicionarlo de la forma más baja y despiadada? Finalmente, con la voz llena de una ira contenida, Gabriel le advirtió que esta confesión no quedaría sin consecuencias. Le aseguró que tanto él como Ramón pagarían por el dolor y el sufrimiento que habían causado a su familia. Esteban, viendo que ya no había manera de escapar, intentó apelar a la amistad, diciéndole que todo había sido un error del pasado. Pero Gabriel ya no lo escuchaba, se levantó, sin siquiera mirarlo, y salió del restaurante, dejando a Esteban solo con el peso de sus propias mentiras. Esa noche, al regresar a la mansión, Gabriel les contó a Andrea y a Mariana la verdad completa sobre la conspiración de Esteban y Ramón. Al escuchar la historia, Andrea se sintió inundada de rabia y tristeza. Comprendía ahora que había sido separada de sus padres no por un capricho del destino, sino por la malicia de personas que se habían movido por intereses mezquinos. Mariana, por su parte, estaba en shock,
Descubrir que alguien que había cenado en su mesa y que había sido tratado como un amigo había sido responsable de su sufrimiento resultaba devastador. Pero, al ver la determinación en los ojos de Gabriel, padre e hija comprendieron que era el momento de actuar, de limpiar su nombre y de buscar justicia. Andrea se acercó a su padre y, mirándolo con firmeza, le pidió que no descansaran hasta que ambos hombres pagaran por lo que habían hecho. Gabriel, emocionado por la fuerza de su hija, le prometió que no dejaría piedra sin remover, que haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que cada uno de los responsables respondiera por sus actos. Los tres, unidos por la misma sed de justicia, se abrazaron en un pacto silencioso de lucha y resistencia. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con una renovada determinación. La revelación de Esteban y la traición de Ramón no solo lo habían llenado de rabia, sino también de una energía inquebrantable. Sabía que la justicia no se detendría solo en palabras, necesitaba tomar medidas concretas y armarse con pruebas sólidas para enfrentar a aquellos que habían destruido su vida y la de su familia. Convocó a su abogado de confianza y le explicó en detalle lo que había descubierto. El abogado, asombrado y horrorizado, le aseguró que haría todo lo posible para preparar el caso y buscar justicia. Sin embargo, Gabriel comprendía que el proceso sería largo y agotador, pues tanto Ramón como Esteban habían sido astutos para encubrir sus huellas durante años. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada paso en esta batalla estaba lleno de sentido. Esa misma tarde, Gabriel y Andrea comenzaron a organizar una reunión con todos los empleados de la mansión. Andrea, aunque fuerte, estaba visiblemente afectada por la intensidad de todo lo que estaba ocurriendo, y su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y dolor. Pero tenía claro que quería mirar a todos a la cara, enfrentar a quienes alguna vez pudieron haber visto su sufrimiento sin hacer nada. La reunión se llevó a cabo en el amplio salón principal de la mansión. Todos los empleados, desde los más antiguos hasta los más nuevos, se encontraban allí. Gabriel comenzó su discurso con voz firme, relatando de forma general la historia de la traición de Ramón y Esteban y cómo estas acciones habían destrozado su familia. Los rostros de los empleados se llenaron de asombro, incredulidad y, en algunos, de genuino remordimiento. Al terminar de hablar, Gabriel miró a cada uno de los presentes y les dio una oportunidad para hablar. Quería saber si alguno de ellos había tenido alguna sospecha sobre Ramón o si alguien podía dar algún detalle que los ayudara a completar el rompecabezas. En ese instante, una de las empleadas más antiguas, doña Elena, levantó la mano con timidez y pidió permiso para hablar. Con voz temblorosa, doña Elena confesó que había visto a Ramón en varias ocasiones salir a escondidas de la mansión durante las noches, en los días posteriores a la desaparición de Valentina. Recordaba haberlo confrontado una vez, pero él, con una mirada fría y calculadora, le había advertido que, si valoraba su trabajo, lo mejor era que guardara silencio y no se entrometiera en asuntos de los señores. Doña Elena explicó que desde entonces vivía con el remordimiento de no haber dicho nada, pero que el miedo a Ramón la había paralizado. Gabriel, escuchando estas palabras, sintió un dolor en el pecho al imaginar cuántas personas a su alrededor podrían haber tenido pistas, pequeños detalles que, por miedo o lealtad malentendida, nunca llegaron a sus oídos. Agradeció a doña Elena por su honestidad y, con una voz que denotaba una calma fría, les aseguró a todos que cualquier información que compartieran ahora sería recibida sin represalias, con la única intención de buscar justicia para su familia. Al final de la reunión, algunos otros empleados confesaron haber escuchado rumores o haber notado comportamientos extraños en Ramón, pero ninguno tenía detalles concretos. Aún así, Gabriel comprendió que cada testimonio era una pieza que fortalecía su caso. La figura de Ramón, una vez leal y respetada, se desmoronaba poco a poco ante los ojos de todos. Andrea, observando a su padre en este momento tan poderoso, sintió un profundo respeto por él. Aunque estaba luchando contra el dolor y la traición, Gabriel se mantenía firme, tratando de reconstruir su vida y de protegerla a ella y a Mariana de un pasado que aún intentaba arrastrarlos. Esa noche, mientras Andrea se retiraba a su habitación, Gabriel la alcanzó en el pasillo. Con una mirada llena de orgullo y ternura, le prometió una vez más que haría todo lo que estuviera a su alcance para sanar las heridas de su familia. Andrea, emocionada, le agradeció y,
en un impulso, lo abrazó, sintiendo por primera vez en su vida el calor de un padre que estaba dispuesto a todo por ella. En los días siguientes, Gabriel se sumergió completamente en la investigación. A través de sus contactos, descubrió más conexiones oscuras y pruebas adicionales de la traición de Ramón y Esteban. Aunque cada nueva pieza de información era como una daga en su corazón, se mantenía firme, impulsado por el deseo de justicia para su familia. Andrea, por su parte, intentaba continuar con su vida, aunque la tensión era palpable en cada rincón de la mansión. Mariana se había convertido en su mayor apoyo. Madre e hija dedicaban tardes enteras a conversar sobre los años perdidos, buscando consuelo en una cercanía que ambas deseaban con toda su alma. Una mañana, Gabriel recibió un mensaje urgente de su abogado. La evidencia contra Ramón y Esteban era lo suficientemente contundente como para llevar el caso a las autoridades. Los registros bancarios, las cartas que habían encontrado y los testimonios de algunos empleados formaban un expediente sólido. Pero el abogado le advirtió que, debido al estatus social de Esteban y a sus influencias, probablemente intentarían evadir la justicia. Gabriel, con los ojos llenos de determinación, decidió que debía hacer algo más audaz. Esa misma noche organizó una cena en la mansión y envió invitaciones a varias figuras importantes de la sociedad, incluidas algunas de las mismas personas con las que Ramón y Esteban habían tratado en el pasado. Sabía que estos aliados de su enemigo podían ser clave para poner presión en el círculo de Esteban y demostrarle que ya no tenía a dónde huir. La mansión, iluminada y decorada como en los viejos tiempos, albergaba ahora un propósito mucho más serio y oscuro. Andrea y Mariana lo observaban con una mezcla de asombro y admiración mientras Gabriel se preparaba para la velada. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Gabriel se mostró como el anfitrión impecable, cordial y atento, mientras en su interior hervía una mezcla de ira y estrategia. Esteban llegó último, con un rostro pálido y los labios apretados. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía negarse a una invitación tan pública sin levantar sospechas. Durante la cena, Gabriel, quien se encontraba sentado en la cabecera de la mesa, dirigió unas palabras a todos los presentes. Les habló de los valores de la lealtad y la honestidad, de la importancia de confiar en quienes están a nuestro lado. La mayoría de los invitados asintieron, sin sospechar aún la profundidad de sus palabras. Pero entonces, Gabriel cambió el tono, dirigiendo su mirada directamente a Esteban. Le agradeció su amistad y lealtad durante los años difíciles de la desaparición de Valentina y, sin rodeos, le preguntó frente a todos por qué había traicionado esa confianza de la forma más cruel imaginable. La sala quedó en completo silencio. Esteban, atrapado en su propia red de mentiras, intentó defenderse, pero Gabriel sacó de su bolsillo una de las cartas que lo incriminaban. Al leerla en voz alta, los invitados empezaron a murmurar, horrorizados por la historia de traición que se desenmascaraba ante ellos. Mariana y Andrea observaban a Esteban, sintiendo como el peso de los años de sufrimiento y dolor se aliviaba poco a poco, transformándose en justicia. Esteban, ya sin más argumentos, se levantó con furia y lanzó acusaciones desesperadas, intentando desacreditar a Gabriel. Pero nadie lo escuchaba. Todos los presentes habían visto suficiente y su reputación estaba destrozada. Aquella misma noche, varios de sus antiguos aliados lo abandonaron, conscientes de que un hombre capaz de hacer algo tan abominable no era alguien en quien pudieran confiar. Gabriel, satisfecho pero extenuado, observó cómo Esteban abandonaba la mansión, derrotado y solo. Andrea y Mariana se acercaron a él en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que la verdad y la justicia habían prevalecido. Gabriel, abrazando a ambas, supo que su lucha no había terminado, pero que ese era el comienzo de una nueva etapa en la que su familia podría finalmente sanar. Después de aquella noche, un nuevo aire comenzó a respirarse en la mansión. La caída pública de Esteban había aliviado parte del peso que Gabriel, Mariana y Andrea llevaban sobre sus hombros. Sin embargo, la herida dejada por años de mentiras y traiciones aún dolía. Andrea, especialmente, sentía que aunque la justicia comenzaba a asomarse, el dolor no se iba tan fácilmente. Había perdido su infancia y su adolescencia, y aunque ahora tenía una familia, los recuerdos de aquellos años de soledad y abandono aún la perseguían.
Gabriel, consciente del dolor de su hija, organizó una salida para los tres. Quería alejarse de la mansión, escapar de las sombras de aquel lugar que había sido testigo de tantos secretos y mentiras. Así que, una mañana, los llevó a una finca en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podrían encontrar algo de paz y reconectar lejos de los recuerdos oscuros. Durante los días que pasaron en la finca, Gabriel se esforzó por conocer más a Andrea, por descubrir los pequeños detalles de su personalidad que los años les habían arrebatado. Pasaron horas conversando en el jardín, caminando entre los árboles y compartiendo recuerdos, como si intentaran recuperar todo el tiempo que la vida les había quitado. Mariana, observando con cariño, sentía que su familia finalmente estaba tomando forma, aunque sus corazones aún estuvieran en proceso de sanación. Una tarde, mientras estaban sentados junto al lago de la finca, Andrea finalmente le preguntó a Gabriel algo que había estado guardando en su corazón. Con voz temblorosa, le preguntó cómo había sido su vida después de su desaparición. Quería saber cómo él y Mariana habían vivido esos años de incertidumbre. Gabriel, mirando el agua y recordando los momentos más oscuros de su vida, le explicó cómo, tras perderla, había sentido que una parte de su alma también desaparecía. Recordó las noches de insomnio, las búsquedas infructuosas, la desesperación que poco a poco se transformó en resignación y, finalmente, en una tristeza constante que lo acompañó durante años. Mariana también le habló de su propio sufrimiento. Le explicó cómo su matrimonio con Gabriel se había debilitado por la pérdida y cómo, incapaces de soportar la carga, terminaron separándose. Le contó sobre los días en que simplemente se sentaba en el cuarto vacío de Valentina, aferrada a la esperanza de que algún día volvería. Andrea, escuchando los relatos de sus padres, sintió que algo se rompía dentro de ella. El dolor de ambos era su dolor, el sufrimiento que compartían ahora la hacía sentir, por primera vez, profundamente unida a ellos. Esa noche, al regresar a la casa de la finca, los tres decidieron organizar una cena especial. Sin el peso de la tragedia y la traición, compartieron risas, recordaron momentos y brindaron por un nuevo comienzo. Para Andrea, era como vivir una fantasía, un sueño en el que finalmente formaba parte de una familia que la amaba y valoraba. En los ojos de Gabriel y Mariana, veía una devoción que nunca había sentido antes. Aunque las heridas aún no estaban completamente sanadas, esa noche sintió que el amor tenía el poder de curarlas poco a poco. Cuando la cena terminó, se quedaron hablando bajo las estrellas, compartiendo sueños y promesas para el futuro. Gabriel le dijo a Andrea que tenía planes de crear una fundación en su nombre, para ayudar a otros niños que, como ella, habían sido separados de sus familias y habían crecido en la soledad. Andrea, conmovida, abrazó a su padre y le agradeció por todo lo que estaba haciendo, por la lucha que había emprendido para reconstruir su relación. Así, bajo el cielo estrellado, los tres sellaron una promesa de amor y unión, decididos a enfrentar juntos el futuro. A la mañana siguiente, Andrea despertó con una sensación de paz que no había sentido en años. Desde la ventana de su habitación en la finca, podía ver el jardín bañado por el sol, las flores abriéndose y el rocío aún posado sobre las hojas. Bajó las escaleras y encontró a Gabriel y Mariana en la terraza, conversando en voz baja y compartiendo una taza de café. La imagen la conmovió profundamente, sus padres, juntos, con el dolor del pasado transformado en una calma serena. Esa mañana, Gabriel le mostró a Andrea los primeros documentos de lo que sería la fundación en su nombre. Él había trabajado toda la noche en los detalles, convencido de que ayudar a otros niños abandonados y perdidos no solo honraría el dolor que ella había vivido, sino que también brindaría esperanza a quienes aún buscaban a sus seres queridos. Andrea leyó cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud hacia su padre. Más tarde, en un momento de intimidad, Mariana tomó la mano de Andrea y la llevó a dar un paseo por el bosque que rodeaba la finca. Mientras caminaban bajo la sombra de los árboles, Mariana le confesó que, durante los años de separación, había soñado repetidamente con este momento, con poder abrazarla y contarle cada pensamiento, cada esperanza. Andrea escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de su madre llenaba un vacío en su corazón. Mariana le pidió perdón, con lágrimas en los ojos,
por no haber estado allí para protegerla de la vida dura y solitaria que había tenido que soportar. Andrea, conmovida, la abrazó con fuerza y le aseguró que lo importante era que ahora estaban juntas y que cada una, a su manera, había hecho todo lo posible para sobrevivir. Por la tarde, Gabriel los llevó a un pequeño mirador en la cima de una colina cercana. Desde allí, podían ver el vasto paisaje de campos verdes y montañas en el horizonte. Gabriel, con una expresión de solemnidad, miró a Andrea y le dijo que quería pedirle algo especial. Le propuso que cambiara oficialmente su nombre a Andrea Valentina Medina, para que tanto ella como el resto del mundo pudieran verla como parte de su familia, como su hija amada, Valentina, quien finalmente había regresado a su hogar. Andrea se quedó en silencio, abrumada por la emoción. Ser llamada Valentina no era solo un nombre, era una reivindicación, un reconocimiento de su verdadera identidad. Con lágrimas en los ojos, aceptó el gesto de su padre, y juntos sellaron el cambio de nombre con un abrazo fuerte y sincero. Sintiendo que cada una de las barreras que los años y el dolor habían impuesto entre ellos comenzaba a desmoronarse. Esa noche, de regreso en la finca, Gabriel y Mariana organizaron una cena de celebración en honor a Andrea Valentina. Entre las luces cálidas y las risas sinceras, compartieron recuerdos e hicieron planes para el futuro. Era una velada sencilla, pero para Andrea significaba el inicio de una nueva vida. Sintió que, por primera vez, tenía un lugar al cual pertenecer, un nombre que era suyo, y una familia que había luchado incansablemente para recuperarla. Al final de la cena, Gabriel levantó su copa y, mirando a Andrea y a Mariana con orgullo y amor, brindó por su nueva familia. En ese momento, Andrea comprendió que, aunque los años de sufrimiento no podían borrarse, el amor que los unía ahora era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Al día siguiente, de regreso en la mansión, Andrea, Gabriel y Mariana comenzaron a experimentar la vida familiar que nunca habían tenido. Sin embargo, esa nueva etapa también trajo desafíos inesperados. Andrea, ahora oficialmente llamada Andrea Valentina Medina, enfrentaba el peso de un apellido que, si bien la llenaba de orgullo, también la exponía a las miradas y expectativas de la sociedad. Una tarde, mientras Andrea recorría los amplios jardines de la mansión, un coche negro se detuvo frente a la entrada principal. De él bajó un hombre elegante, con una actitud segura y mirada penetrante. Gabriel, al notar la llegada del visitante, salió de inmediato al encuentro. Era Javier Ortega, un empresario rival que había compartido algunos negocios turbios con Esteban. Con voz cortés pero firme, Javier saludó a Gabriel y, lanzando una mirada de interés hacia Andrea, le comentó que había oído sobre su milagrosa reunión familiar. El tono de sus palabras estaba cargado de sarcasmo y desconfianza. Gabriel, manteniendo la compostura, lo invitó a entrar, aunque sentía el impulso de proteger a su hija de la presencia de aquel hombre. Sabía que Javier no estaba allí por simple cortesía, en el mundo de los negocios, especialmente en uno donde la lealtad y la traición se cruzaban. Una noticia como la vuelta de Andrea era tanto un motivo de interés como de amenaza. Ya en la sala, Javier insinuó que la reaparición de Andrea Valentina le parecía sorprendentemente oportuna y sugirió, con una sonrisa cínica, que Gabriel quizá había inventado toda la historia para ganar simpatía y, sobre todo, para distraer a la prensa de los recientes escándalos de corrupción de Esteban, quien había sido expuesto tras la confrontación en la cena. Andrea, que escuchaba desde la puerta, sintió una mezcla de rabia y tristeza al ser tratada como si no fuera más que una pieza en un juego de poder. Gabriel, apretando los puños para contenerse, le dejó claro a Javier que su hija no era una mentira ni una estrategia. Con voz firme, le aseguró que Andrea Valentina era real y que cualquier insinuación en su contra no solo era una ofensa, sino una falta de respeto hacia su familia. Javier, al ver que no podía manipular la situación, se disculpó con una sonrisa irónica y se despidió. No sin antes advertirle a Gabriel que el regreso de su amada hija traería consigo una carga pesada para el apellido Medina. Tras la salida de Javier, Andrea se acercó a su padre, visiblemente afectada. Aunque había deseado con todo su corazón recuperar su familia y su identidad, no imaginaba que el pasado y los enemigos de su padre la pondrían en el centro de rumores y conflictos.
Gabriel, comprendiendo su angustia, la tomó de los hombros y le dijo que no permitiría que nadie cuestionara su lugar en la familia ni la autenticidad de su historia. Pero esa noche, mientras Andrea intentaba dormir, la incertidumbre se apoderó de ella. La presión de ser Andrea Valentina Medina, la hija perdida de uno de los empresarios más conocidos del país, comenzaba a hacer mella en su tranquilidad. Por primera vez en su vida, sentía el peso de un apellido y de una historia que, aunque suya, había sido marcada por traiciones y mentiras. A la mañana siguiente, Andrea tomó una decisión. Se acercó a Gabriel y Mariana y les expresó su deseo de construir una vida propia, de descubrir quién era realmente ahora que, después de tanto tiempo, había encontrado su lugar en el mundo. Quería estudiar, trabajar y participar en la fundación, pero sin depender únicamente de los recursos y el poder de los Medina. Gabriel y Mariana, aunque sorprendidos, respetaron su decisión y la apoyaron con el amor y comprensión que Andrea tanto había anhelado. Aquel momento marcó un nuevo comienzo para Andrea Valentina. Sabía que el camino no sería fácil y que las sombras del pasado seguirían apareciendo, pero también comprendía que el amor de su familia y su propia fortaleza serían suficientes para enfrentar cualquier obstáculo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Andrea Valentina. Decidida a seguir adelante con sus propios proyectos, comenzó a involucrarse cada vez más en la fundación que Gabriel había establecido en su nombre, dedicándose con pasión a su misión de ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Para Andrea, cada historia de un niño separado de su familia era un eco de su propio pasado, y sentía que al ayudarlos también lograba sanar sus propias heridas. Sin embargo, el regreso de Andrea Valentina Medina no pasó desapercibido para la sociedad ni para los medios. Poco después de aquella visita inquietante de Javier, varios artículos comenzaron a circular en las revistas y periódicos más importantes, insinuando teorías sobre el regreso de la hija perdida de los Medina. Algunos insinuaban que Andrea no era quien decía ser, que su regreso era una farsa para limpiar la imagen de Gabriel después del escándalo de corrupción de Esteban. Otros mencionaban que había rumores de que la familia Medina buscaba sucesores dispuestos a heredar el imperio de Gabriel. Cada palabra, cada insinuación, la hacía sentir como si su vida fuera una novela pública, manipulada por quienes buscaban una historia sensacionalista. Una noche, mientras Andrea leía uno de esos artículos sentada en su habitación, se sintió invadida por la tristeza y la frustración. Mariana, al verla desde la puerta, entró y se sentó a su lado, tomándole suavemente la mano. Le dijo que el precio de ser una Medina era alto, que el nombre de la familia siempre había estado bajo el escrutinio de la sociedad, pero que la verdad de su historia era mucho más poderosa que cualquier rumor. La gente puede decir lo que quiera, hija mía, le susurró Mariana, pero tú eres nuestra verdad. Nadie puede cambiar eso. Sin embargo, la presión de los medios y la constante intromisión en su vida afectaban a Andrea más de lo que ella admitía. Aunque intentaba mantenerse fuerte, sentía que cada rumor y cada duda la hacían cuestionarse quién era realmente. Fue entonces cuando Gabriel, notando el impacto que todo esto tenía en su hija, tomó una decisión inesperada. Con el apoyo de Mariana y de Andrea, organizó una rueda de prensa para abordar todos los rumores de una vez por todas. Sabía que la exposición sería difícil para Andrea, pero también comprendía que esta era la mejor manera de poner fin a las especulaciones y reafirmar su lugar en la familia. La mañana de la conferencia, la tensión era palpable en la mansión. Los periodistas comenzaron a llenar el salón de eventos, armados con cámaras y grabadoras, listos para capturar cada palabra. Cuando llegó el momento, Gabriel tomó la palabra primero. Con voz firme, narró toda la historia, desde el doloroso día en que Valentina había desaparecido hasta el milagroso reencuentro con Andrea. No omitió nada, incluyendo las traiciones de Ramón y Esteban, y explicó cómo ambos habían conspirado para alejar a su hija de su familia. Los periodistas escuchaban en silencio, sorprendidos por la franqueza con la que Gabriel relataba cada detalle. Finalmente, le cedió el micrófono a Andrea, quien, con el corazón latiéndole a toda prisa, miró a los presentes y se presentó con voz serena: mi nombre es Andrea Valentina Medina, y esta es mi historia. No soy un invento, no soy una estrategia ni una mentira.
Soy la hija que durante años buscó a su familia sin saber que la verdad había sido escondida por quienes se suponía que debían protegerla. La emoción en sus palabras era innegable. Andrea contó sobre su vida antes de conocer a Gabriel y Mariana, sobre los años en que el colgante que llevaba era su único vínculo con un pasado que desconocía. Les explicó cómo había crecido creyendo que estaba sola y cómo descubrir la verdad la había llenado de un dolor profundo, pero también de una esperanza que jamás imaginó posible. Su testimonio fue tan genuino y poderoso que los presentes apenas podían contener su sorpresa y emoción. Al finalizar, Andrea miró a su padre y a su madre, quienes la observaban con lágrimas de orgullo en los ojos. En ese instante, comprendió que su identidad, su lugar en el mundo, no dependía de los rumores ni de las expectativas de los demás. Era una Medina, sí, pero también era una joven que había luchado contra el dolor y la soledad para encontrarse a sí misma y a su familia. Al día siguiente, los titulares de los periódicos no hablaban de conspiraciones ni rumores, sino de una historia de amor, de pérdida y reencuentro. Andrea Valentina Medina se convirtió en el símbolo de una verdad que había vencido al engaño, una historia de redención y justicia que conmovió a todos. Mientras Andrea leía estos nuevos titulares, sintió que, finalmente, había dejado el pasado atrás. La noche después de la conferencia, un silencio pacífico llenaba la mansión Medina. Andrea Valentina sentía una ligereza nueva en su interior, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso de las dudas y la desconfianza. Sin embargo, sabía que este momento de paz también traía consigo una responsabilidad mayor. La verdad ya no era un secreto, y su historia había capturado el corazón de muchos, especialmente de aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron abandonados o apartados del amor familiar. Esa misma noche, Andrea tomó la decisión de darle una dirección aún más clara a la fundación que llevaba su nombre. Aunque estaba enfocada en ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, Andrea quería expandirla, crear un programa especial para jóvenes que hubieran sido víctimas de desaparición o que estuvieran buscando a sus familias. Su propia experiencia le había enseñado el valor de encontrar sus raíces, de entender su historia y, sobre todo, de que el amor y la familia eran el refugio más fuerte para cualquier alma herida. Al día siguiente, Andrea se reunió con Gabriel y Mariana en el despacho de su padre y les presentó su plan, detallado y apasionado. Gabriel, impresionado y conmovido, escuchaba cada palabra mientras veía la determinación en los ojos de su hija. Mariana, con una sonrisa de orgullo, le dijo que apoyarían la iniciativa con todo lo necesario, pues ambos sabían que ese proyecto no solo beneficiaría a muchos otros, sino que también ayudaría a Andrea a encontrar su propósito en el mundo. Mientras Andrea comenzaba a trabajar en los primeros pasos de este programa, la fundación se llenó de vida. Cientos de personas de todas partes del país comenzaron a enviar cartas, mensajes y solicitudes de ayuda. Algunos buscaban a hijos, hermanos o amigos que se habían perdido en el caos de la vida, mientras otros querían simplemente compartir sus historias. Andrea y su equipo leían cada mensaje con atención, respondiendo personalmente cuando era posible, y comenzaron a organizar encuentros y eventos donde las familias pudieran buscar juntos un camino hacia la reconciliación. Pero, a medida que avanzaba, Andrea descubrió que algunos de estos casos no eran tan sencillos. La desaparición de un ser querido, como había aprendido en su propia historia, muchas veces estaba ligada a redes y personas que manipulaban vidas para sus propios fines. Al enfrentar estas historias, la fundación comenzó a involucrarse en casos que desafiaban sus límites y que requerían colaboración con expertos en psicología, seguridad e investigación. Gabriel, al ver el rápido crecimiento del proyecto y la forma en que absorbía a Andrea, le ofreció toda la ayuda necesaria, incluso brindándole acceso a sus contactos para proteger a la fundación y a su hija de cualquier amenaza. Andrea, agradecida, aceptó el apoyo, aunque insistió en que quería aprender a liderar con sus propios pasos y a tomar decisiones por sí misma. Había encontrado su propósito y estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para llevarlo adelante. Unos meses después, la fundación organizó su primer gran evento público, una gala benéfica para recaudar fondos que serían destinados a la expansión del programa de búsqueda y apoyo a familias. Andrea Valentina se presentó ante una audiencia de benefactores, figuras públicas y personas que querían contribuir.
Durante su discurso, compartió nuevamente su historia, agradeciendo a sus padres y a todos los que la habían apoyado en su lucha por la verdad y la justicia. A lo largo de la noche, mientras recibía abrazos y palabras de ánimo de muchos asistentes, Andrea sintió que su vida, con todas sus sombras y sus luces, había encontrado un sentido claro y poderoso. Había transformado su dolor en fuerza, su pasado en una misión, y por primera vez, se sintió completa. Esa noche, al terminar el evento, Gabriel y Mariana la felicitaron con lágrimas de orgullo en los ojos, y Andrea, abrazándolos a ambos, comprendió que, aunque la lucha había sido larga, su historia apenas comenzaba. Ahora guiada por el amor, la justicia y la esperanza que ella misma había decidido sembrar en el mundo. Esa noche, al regresar a la mansión después de la exitosa gala, Andrea Valentina se sintió plena, pero en su corazón también empezaba a asomarse una sensación de inquietud. La gala había sido un evento de visibilidad pública que, si bien logró reunir apoyo genuino, también la expuso ante aquellos mismos enemigos que habían tratado de borrarla de la historia de su familia. Gabriel, al notar su expresión pensativa, le pidió que se reuniera con él en la biblioteca. Mariana los acompañó, y los tres se sentaron juntos en ese lugar que había sido testigo de las primeras revelaciones y heridas de su reencuentro. Con seriedad, Gabriel le explicó a Andrea que algunos contactos de su círculo le habían advertido sobre la posibilidad de represalias. Aunque Ramón y Esteban ya no formaban parte activa de la sociedad, sus vínculos seguían extendiéndose en redes peligrosas que podrían ver en la fundación una amenaza. Andrea, al escuchar esto, sintió un nudo en el estómago, pero no se dejó intimidar. Le dijo a su padre que estaba dispuesta a correr ese riesgo. Su misión y la esperanza que ahora representaba para tantas familias no podían detenerse por el temor a las sombras del pasado. A pesar de su determinación, Gabriel insistió en tomar medidas de seguridad. Decidió contratar un equipo de protección personal para Andrea y aumentar la seguridad en la fundación. Andrea accedió, entendiendo que, aunque se sentía fuerte, no podía ignorar el peligro real que enfrentaba. Al día siguiente, mientras Andrea visitaba las oficinas de la fundación, notó la presencia de un hombre que la observaba desde lejos. Era alto, de aspecto sobrio y profesional, y sus ojos mostraban una seriedad absoluta. Al acercarse, se presentó como Mateo Sánchez, jefe de seguridad asignado por Gabriel. Mateo le explicó que su equipo de confianza la acompañaría en todos sus eventos públicos y aseguraría que tanto ella como las instalaciones de la fundación estuvieran protegidos. Andrea, aunque un poco incómoda por la vigilancia constante, agradeció la preocupación y determinación de su padre para protegerla. Con el tiempo, Andrea y Mateo desarrollaron una relación de respeto mutuo. Mateo era reservado, pero ella notaba en él un profundo compromiso y profesionalismo. Poco a poco, él le fue contando sobre su experiencia protegiendo figuras públicas y personas de alto riesgo, y Andrea, confiando cada vez más en su juicio, comenzó a entender la importancia de su presencia. A medida que la fundación crecía, recibían también casos más complicados que involucraban desapariciones recientes, y Mateo siempre estaba allí, asegurándose de que todo transcurriera sin incidentes. Pero una tarde, mientras Andrea organizaba una visita sorpresa a una comunidad rural para conocer a una familia que buscaba a su hijo desaparecido, Mateo la detuvo. Le explicó que había recibido información sobre movimientos sospechosos en los alrededores de la comunidad y que, aunque no quería alarmarla, prefería postergar la visita hasta poder confirmar la seguridad de la zona. Andrea, frustrada por la precaución, quiso insistir en ir, pero finalmente, ante la firmeza de Mateo, decidió confiar en su experiencia. Aquella noche, Gabriel recibió una llamada de Mateo informándole que, efectivamente, habían descubierto la presencia de un grupo vinculado con Esteban, quienes parecían vigilar los movimientos de Andrea y la fundación. Al escuchar esto, Gabriel sintió que el temor volvía a invadirlo, temiendo que sus enemigos intentaran arrebatarle nuevamente a su hija. Pero esta vez, estaba preparado para protegerla a cualquier costo. Al día siguiente, Gabriel convocó a Andrea y a Mateo a una reunión privada en la mansión. Les explicó la gravedad de la situación y su decisión de reforzar aún más la seguridad, no solo en la fundación sino también en su vida diaria.
Andrea escuchaba en silencio, su determinación inquebrantable, pero también entendiendo que la realidad que enfrentaban era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Sabía que, al abrir las puertas de su vida y al enfrentarse públicamente a las sombras de su pasado, había puesto en juego algo más que su historia. Había desafiado a personas que preferirían verla desaparecer nuevamente antes que permitir que la verdad triunfara. Esa noche, Andrea miró las luces de la ciudad desde su ventana, sintiendo que la paz que había experimentado era tan solo un respiro en medio de una lucha mucho mayor. Sin embargo, con cada obstáculo, con cada amenaza, sentía que su propósito se fortalecía. Mateo y el equipo de seguridad la acompañarían, Gabriel y Mariana estarían siempre a su lado, pero ahora sabía que el verdadero enemigo era el miedo que esos hombres pretendían sembrar en su corazón. Andrea Valentina Medina no se dejaría vencer. Esa noche, mientras Andrea contemplaba las luces de la ciudad desde su ventana, la intensidad de su propia decisión comenzaba a cobrar vida en su mente. Sabía que su camino estaba lleno de retos, pero sentía en su corazón que renunciar no era una opción. Recordó los rostros de las familias que había conocido, cada una con una historia marcada por la pérdida y la esperanza, y entendió que ahora ella era un faro para ellos. No podía fallarles, y no podía fallarse a sí misma. A la mañana siguiente, Andrea se reunió con Mateo en la oficina de la fundación. Notó en él una expresión más tensa de lo habitual, y, después de unos minutos en silencio, Mateo decidió hablar. Le explicó que, a lo largo de su carrera, había visto muchas veces cómo enemigos poderosos intentaban utilizar el miedo para controlar a sus oponentes, pero que rara vez había visto la tenacidad y la valentía que Andrea mostraba. Con una voz que mezclaba respeto y sinceridad, le dijo que, aunque la situación era peligrosa, admiraba profundamente su determinación. Andrea lo miró con gratitud, esas palabras le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Más tarde ese día, Andrea recibió una carta anónima en su despacho. Al abrirla, sus manos temblaron al leer las palabras amenazantes y frías que contenía. Sabemos quién eres, y sabemos lo que estás haciendo. Abandonar la verdad será mejor para todos. La advertencia era clara, pero lo que más inquietó a Andrea fue el tono calculado y cruel que reflejaba. Sabía que no era solo una amenaza, era un intento de romper su espíritu, de infundir en ella el mismo miedo que durante años había sido su sombra. En lugar de sentirse intimidada, esta carta encendió algo en ella, una llama de ira y convicción. Llamó a Gabriel y a Mariana, quienes llegaron a su oficina con preocupación. Al mostrarles la carta, ambos palidecieron, pero también vieron en los ojos de su hija una fuerza que no se quebraría tan fácilmente. Gabriel, con el rostro lleno de una mezcla de furia y protección, le prometió que usaría todos sus recursos para encontrar al responsable. Mariana, tomada de la mano de Andrea, le dijo que ella siempre estaría a su lado, sin importar lo que sucediera. Esa misma noche, Gabriel convocó a Mateo y a su equipo para coordinar una estrategia de protección más detallada, mientras Andrea, en su habitación, reflexionaba sobre los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por la verdad. Al observar su propio reflejo en el espejo, notó que la joven frágil y asustada que había llegado a la mansión hacía solo unos meses había desaparecido. En su lugar, veía a una mujer que había encontrado su propósito, alguien que no se detendría ante las amenazas. Días después, Gabriel organizó un evento en la mansión para reunir a sus aliados más confiables y exponer la situación en la que Andrea y la fundación se encontraban. En esa reunión, compartió su intención de desafiar públicamente a aquellos que intentaban intimidarlos. Les explicó que estos ataques no eran solo hacia su familia, sino hacia la misión de la fundación y todo lo que representaban. Las personas presentes, muchos de los cuales eran influyentes en la sociedad y en el gobierno, escucharon con atención y, uno por uno, comenzaron a mostrar su apoyo. Sabían que apoyar a Andrea y a Gabriel en esta lucha era un acto de justicia. La noticia de que la familia Medina había recibido amenazas comenzó a circular discretamente entre los círculos de poder. Esto generó una respuesta inesperada. Varios donadores y figuras públicas decidieron apoyar la fundación de Andrea, enviando una clara señal de que no temían a los enemigos ocultos. En cada acto de apoyo,
Andrea sentía que su voz se hacía más fuerte y que la misión de la fundación cobraba una relevancia aún mayor. Una noche, mientras caminaba por los jardines de la mansión con Mariana, Andrea le confesó a su madre que tenía miedo, pero que también sentía que este propósito la guiaba con una claridad que no podía ignorar. Mariana la abrazó y le dijo que, aunque el camino fuera difícil, siempre tendría a su familia a su lado, y que juntas, con Gabriel, enfrentarían cualquier peligro. En ese momento, Andrea comprendió que ya no era solo su historia, ni siquiera solo su lucha, ahora era una causa compartida. Los lazos de amor y lealtad que había construido con su familia y sus aliados eran el escudo que la protegería de cualquier ataque. Con el apoyo de su familia y de aliados influyentes, Andrea Valentina comenzó a fortalecer la fundación más que nunca. Sabía que, a pesar de las amenazas, debía mantenerse firme y demostrar que su misión era inquebrantable. A través de la fundación, empezaron a organizar campañas de sensibilización y eventos para visibilizar la causa de los desaparecidos y de las familias que seguían buscando a sus seres queridos. Un día, mientras Andrea y Gabriel revisaban una lista de casos recientes de desapariciones, notaron un nombre familiar, Elena Ramos. Elena era una mujer que había trabajado como empleada doméstica en la mansión muchos años atrás, durante la infancia de Valentina. Intrigada, Andrea decidió que debía buscar a esta mujer, quien ahora era una anciana que vivía en una zona humilde de la ciudad. Andrea y Gabriel organizaron una visita, pensando que, tal vez, Elena podría tener alguna información adicional sobre aquellos días oscuros en los que Ramón y Esteban llevaron a cabo sus planes. Cuando llegaron a la pequeña casa de Elena, una mujer delgada y frágil abrió la puerta. Sus ojos reflejaban sorpresa y emoción al ver a Gabriel, y su rostro se iluminó al ver a Andrea, a quien recordaba vagamente como la pequeña hija de su antiguo jefe. Después de unas palabras de bienvenida y algunos recuerdos, Andrea le explicó la razón de su visita, mencionando que quería entender todo lo que pudiera sobre aquellos años y las circunstancias que rodearon su desaparición. Elena, con la voz temblorosa y el rostro marcado por el tiempo, les confesó que había un detalle que nunca había revelado. Les explicó que una noche, después de la desaparición de Valentina, había visto a Ramón reunido en secreto con un hombre extraño en los jardines de la mansión. Este hombre le entregó un sobre lleno de papeles y dinero en efectivo. La escena había sido tan sospechosa que, días después, Elena confrontó a Ramón, pero él la amenazó de inmediato, haciéndole prometer que nunca mencionaría lo que había visto. Elena, temiendo por su trabajo y su vida, se había mantenido en silencio durante años, pero en el fondo siempre supo que había algo oscuro detrás de aquella reunión. Andrea y Gabriel escuchaban en silencio, procesando cada palabra. Este testimonio reforzaba la sospecha de que el plan de Ramón y Esteban no había sido un simple acto impulsivo, sino una conspiración bien orquestada que probablemente involucraba a otros. Gabriel, con la mandíbula apretada y una mirada de determinación, le agradeció a Elena su valentía. Sabía que este detalle podía ser la pieza que faltaba para entender toda la red que había intentado destruir su familia. De regreso en la mansión, Andrea y Gabriel decidieron contactar a Mateo para profundizar en la investigación. Sabían que no podían enfrentarse a enemigos de esa magnitud sin conocer completamente la estructura de la red que, quizás, aún operaba en la sombra. Mateo, quien ya había comenzado a rastrear a algunos de los antiguos contactos de Ramón y Esteban, les prometió que haría todo lo posible por desenmascarar a quienes estuvieran detrás de los recientes movimientos sospechosos. Los días que siguieron fueron de absoluta concentración. Andrea y Gabriel trabajaban en la fundación durante el día, pero en las noches discutían los avances de la investigación con Mateo. La red de contactos que comenzaba a revelarse era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Incluía desde antiguos socios de negocios hasta figuras de alto rango que alguna vez habían sido cercanas a la familia Medina. Gabriel comprendió que los vínculos de Esteban y Ramón aún estaban activos y que estos hombres podían ver en Andrea una amenaza directa a sus secretos. Finalmente, Mateo les informó de algo alarmante: uno de los hombres involucrados en la red de Ramón y Esteban había sido captado recientemente en las cercanías de la fundación. Esto confirmaba que las amenazas no eran solo advertencias vacías, alguien estaba monitoreando cada uno de sus movimientos.
Gabriel, con el rostro sombrío, se dio cuenta de que Andrea y él estaban ahora en el centro de una intriga que iba más allá de su historia familiar. La lucha por la verdad los había puesto en la mira de enemigos poderosos que harían cualquier cosa por preservar sus secretos. Esa noche, reunidos en el despacho de Gabriel, padre e hija se miraron en silencio, conscientes del riesgo que enfrentaban. Andrea, con un hilo de voz pero con una firmeza que resonaba en cada palabra, le dijo a su padre que no se detendría. Ya no somos quienes éramos, papá. La verdad nos ha dado la libertad, y aunque nos cueste todo, quiero que el mundo sepa lo que intentaron hacerle a nuestra familia. Gabriel, conmovido por la valentía de su hija, asintió. Sabía que el amor y la justicia que los unían eran más fuertes que cualquier amenaza. La noche después de aquella conversación en el despacho de Gabriel, la tensión en la mansión era palpable. Aunque Andrea y su padre intentaban mantener la calma, sabían que estaban en el centro de una red de enemigos poderosos, una red que no se detendría hasta silenciar la verdad que ellos buscaban exponer. Gabriel comprendió que su misión había pasado de ser una simple búsqueda de justicia personal a una lucha contra fuerzas mucho mayores. Al día siguiente, Gabriel y Mateo organizaron una reunión con un grupo de investigadores y abogados de confianza. Gabriel explicó que estaban lidiando con un esquema criminal en el que participaban antiguos socios. Personas de la alta sociedad e incluso funcionarios corruptos que durante años habían protegido los intereses de Esteban y Ramón. Para sorpresa de Andrea, los investigadores revelaron que algunos de estos individuos tenían conexiones con redes de tráfico y lavado de dinero. Actividades que Esteban había mantenido cuidadosamente ocultas bajo su apariencia de respetabilidad. La información cayó sobre Andrea como una losa. Por un momento, dudó de su propia capacidad para enfrentarse a enemigos de ese calibre. Pero entonces recordó el dolor de aquellos años de abandono, las heridas que había cargado en soledad, y encontró en su interior una determinación férrea. Se dio cuenta de que, aunque los enemigos fueran poderosos, no tenía nada que perder y que su lucha no solo era por su propia familia, sino por todas las víctimas que, como ella, habían sido sacrificadas en nombre de ambiciones egoístas y despiadadas. Mateo, consciente de los riesgos que cada nuevo avance en la investigación traía consigo, sugirió a Gabriel y Andrea que intensificaran las medidas de seguridad. Para sorpresa de ambos, Mateo propuso un plan de alto perfil, realizar una conferencia de prensa en la que Andrea y Gabriel expondrían públicamente las amenazas y las conexiones descubiertas hasta el momento. Su razonamiento era claro. Al visibilizar el conflicto, sus enemigos no podrían atacarlo sin levantar sospechas y, al mismo tiempo, enviarían una señal de que no se dejarían intimidar. Al principio, Gabriel dudó. La idea de enfrentarse de forma tan abierta a hombres con tanto poder era peligrosa y temía por la seguridad de su hija. Pero Andrea, escuchando la propuesta, lo miró con determinación y le dijo que estaba dispuesta a hacerlo. Sabía que la visibilidad sería su mejor defensa y que enfrentar a sus enemigos bajo la luz pública era la única manera de asegurarse de que no podrían esconderse en las sombras. La preparación para la conferencia de prensa fue meticulosa. Mateo y su equipo aseguraron que el evento se llevara a cabo en un lugar protegido y convocaron a medios nacionales e internacionales. Gabriel, con el apoyo de sus contactos en la prensa, se aseguró de que la historia llegara a todas partes, desde las revistas más populares hasta los noticieros de mayor audiencia. La idea era simple: si Esteban y sus aliados intentaban detenerlos, el mundo entero sería testigo. El día de la conferencia llegó, y el salón estaba abarrotado de periodistas y cámaras que enfocaban cada rincón, esperando ansiosos las palabras de Gabriel y Andrea. Al comenzar, Gabriel relató la verdad detrás de la desaparición de su hija, la red de traición que había sido revelada y las amenazas que habían recibido. Su voz era firme, pero el dolor de los años de pérdida y el peso de la traición le daban una profundidad conmovedora a sus palabras. Cuando Andrea tomó el micrófono, un silencio profundo se apoderó de la sala. Miró a la audiencia y, con una voz serena pero firme, explicó que su lucha era una lucha por la verdad, una verdad que otros habían intentado destruir para preservar sus propios intereses. Con un gesto decidido, mencionó los nombres de Esteban y Ramón y reveló sus implicaciones en crímenes mucho más graves que la desaparición de una niña.
No solo habían intentado destrozar a su familia, sino que habían tejido una red de manipulación y corrupción que debía ser desmantelada. Los periodistas, atónitos, tomaban notas frenéticamente y capturaban cada instante. Andrea hizo una pausa y, mirando a las cámaras, lanzó un mensaje directo a sus enemigos. Les advirtió que no se detendría hasta desmantelar toda la red, que estaba dispuesta a enfrentarlos públicamente y que nada los protegería de la justicia. Las palabras de Andrea resonaron con tal fuerza que no solo convencieron a la prensa de su valentía, sino que dejaron a sus enemigos sin la cobertura que les brindaba el anonimato. Esa noche, la noticia de la conferencia se transmitió en todos los noticieros. Andrea Valentina Medina, la hija perdida y encontrada de una de las familias más poderosas del país, había desafiado públicamente a una red de corrupción y crimen que había operado en silencio durante años. Los titulares hablaban de su valentía, de la historia de su familia y de la lucha que ahora representaba. De vuelta en la mansión, Andrea, exhausta pero satisfecha, miró a Gabriel y a Mariana, quienes la abrazaron, llenos de orgullo. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero la primera gran victoria ya era suya. Esa misma noche, cuando las luces de la ciudad brillaban como estrellas bajo el cielo de la Ciudad de México, Andrea y su familia permanecían despiertos en la mansión, procesando todo lo que acababan de lograr. La conferencia había sido un golpe certero contra sus enemigos, y al exponerlos ante el país, Andrea y Gabriel sabían que habían puesto en marcha un cambio irreversible. Sin embargo, también entendían que ahora la amenaza era más latente que nunca. A la mañana siguiente, Gabriel recibió una llamada urgente de Mateo. Uno de sus contactos le informó que, en respuesta a la conferencia, algunos de los aliados de Esteban y Ramón estaban haciendo movimientos sospechosos. Estaban desesperados, y el nivel de riesgo que enfrentaba la familia Medina era alto. Mateo, con su voz firme, le sugirió a Gabriel tomar precauciones extremas, instalar sistemas de seguridad adicionales en la mansión y crear un plan de emergencia en caso de un ataque. Gabriel, aunque preocupado, le agradeció a Mateo y le aseguró que estaba dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su familia. Andrea, por su parte, se encontraba en la fundación cuando recibió un mensaje inesperado de un remitente anónimo. La verdad es peligrosa, Valentina. No podrás salvar a todos. Las palabras se sentían como un eco de las amenazas del pasado, una advertencia sombría que parecía sacada de las épocas en las que había estado sola y sin familia. Pero esta vez, Andrea sintió que el miedo no la dominaba, en lugar de eso, lo interpretó como una prueba más de que estaba en el camino correcto. Esa noche, Gabriel reunió a su equipo de seguridad y a sus abogados más cercanos. En un salón privado de la mansión, elaboraron una estrategia detallada no solo para protegerse, sino para dar el siguiente paso en su ofensiva. Acordaron contratar investigadores externos, personas de confianza que pudieran seguir las pistas y exponer a cada miembro de la red corrupta que había operado bajo el escudo de la discreción. Gabriel dejó claro que no solo protegerían a su familia, sino que, junto a Andrea, tenían la intención de llegar hasta el final, sin importar cuán poderosa fuera la oposición. Mientras tanto, Mariana decidió tomar un papel activo en la fundación, apoyando a Andrea en la organización de nuevas campañas y eventos. Con la creciente visibilidad de la fundación tras la conferencia, cada vez más familias se acercaban buscando ayuda, confiando en que Andrea Valentina y su familia podían marcar la diferencia. Mariana, con su dulzura y determinación, se convirtió en el rostro de los eventos, llevando consuelo a quienes habían sufrido en silencio y ganándose la admiración y el cariño de todos. Días después, mientras Andrea y Mariana atendían a una familia en la fundación, Gabriel recibió una visita inesperada. Era Elena Ramos, la antigua empleada de la mansión que había sido la primera en revelar detalles sobre los secretos de Ramón. Elena, con la mirada serena pero preocupada, le explicó a Gabriel que había algo más que necesitaba contarle, algo que, en su momento, había temido demasiado como para revelar. Gabriel, intrigado, la invitó a sentarse y escuchó con atención. Elena le confesó que, años atrás, antes de que Valentina desapareciera, había visto a Ramón hablando con un hombre cuya identidad en aquel momento le parecía irrelevante.
Sin embargo, luego de la conferencia y la reciente exposición, Elena reconoció el rostro de ese hombre en las noticias. Era nada menos que un alto funcionario del gobierno que, bajo la fachada de un político respetable, había financiado y colaborado en la red de corrupción de Esteban. Con esta revelación, Gabriel comprendió que la red de sus enemigos estaba incrustada en las esferas más altas del poder y que para vencerlos necesitarían más que coraje. Esa misma noche, Gabriel le compartió a Andrea y a Mariana la confesión de Elena. Andrea, aunque sorprendida, sintió que, irónicamente, esto le daba más razones para continuar. Sabía que una misión tan grande significaba poner en riesgo su vida y la de su familia, pero no estaba dispuesta a retroceder. Gabriel, mirando a su hija con orgullo y a la vez con preocupación, le preguntó si realmente estaba preparada para enfrentar a personas tan poderosas. Andrea, con la mirada firme y la voz templada, le respondió que nada la haría abandonar esta lucha. Había pasado toda su vida buscando un propósito, y ahora, por primera vez, sentía que estaba donde debía estar. Así, decidieron que la familia Medina se adentraría en el próximo capítulo de su cruzada, sin ceder ante el miedo. La mañana siguiente, tras la revelación de Elena, la familia Medina comprendió que su batalla había escalado a niveles impensables. Ahora estaban enfrentándose no solo a antiguos enemigos personales, sino a figuras poderosas del gobierno y la sociedad que, desde las sombras, habían manipulado vidas y construido fortunas sobre mentiras y traiciones. Andrea, con una mezcla de determinación y tensión, se preparó para lo que estaba por venir. Gabriel y Mateo organizaron una reunión privada con los abogados y aliados de la familia. La idea era clara: exponer públicamente a cada miembro de la red de corrupción y destapar las conexiones que unían a estos poderosos con las desapariciones y actividades ilegales. Para Andrea, este plan significaba dar un paso final y decisivo, pero también sabía que exponerse de esta manera aumentaba el riesgo para todos. Sin embargo, estaba convencida de que, si lograban sacar la verdad a la luz, muchos otros casos de injusticia y dolor también podrían resolverse. Días después, Andrea y Mariana decidieron visitar una comunidad rural donde varias familias buscaban a sus hijos desaparecidos. La fundación había recibido testimonios desgarradores de padres y hermanos que, año tras año, intentaban encontrar rastros de sus seres queridos. Mientras hablaban con las familias, Andrea sintió que cada historia reforzaba su decisión. Sabía que su misión no era solo por su familia, sino por todas esas personas que habían sido silenciadas y abandonadas por un sistema corrupto. Al caer la noche, de regreso en la mansión, Andrea se encontró con Mateo, quien la esperaba con una expresión sombría. Le explicó que había recibido informes sobre una reunión secreta en la que varios de sus enemigos, incluidos viejos aliados de Ramón y Esteban, estaban discutiendo cómo controlar la situación antes de que ella y Gabriel los expusieran públicamente. Mateo, con una mirada grave, le advirtió que la situación se estaba volviendo peligrosa. Aunque él y su equipo estaban preparados para enfrentar cualquier intento de intimidación, sabía que el poder y la influencia de sus oponentes eran considerables. Andrea escuchó en silencio, y tras unos segundos de reflexión, le agradeció a Mateo por su lealtad y valentía. Con el rostro serio, le confesó que comprendía el riesgo, pero que sentía en su interior que esta era su única oportunidad para hacer justicia, no solo para ella y su familia, sino para todas las víctimas que no tenían una voz. Mateo, aunque preocupado, vio en sus ojos una determinación tan fuerte que no pudo hacer otra cosa que prometerle que estaría allí, protegiéndola, hasta el final. Al día siguiente, Gabriel organizó otra conferencia de prensa, esta vez para revelar detalles de la red de corrupción, apoyado en la confesión de Elena y en las pruebas recopiladas por sus investigadores. La audiencia estaba en tensión, los reporteros expectantes. Gabriel habló con firmeza y claridad, detallando los nombres, las conexiones y las pruebas de cómo figuras de alto poder se habían beneficiado de los crímenes y desapariciones que ahora buscaban encubrir. La noticia cayó como una bomba en el mundo político y empresarial, y el impacto fue inmediato. Entre la multitud de periodistas, Andrea también tomó el micrófono, y con voz segura, miró a las cámaras y lanzó un mensaje directo a sus enemigos: ustedes intentaron silenciarme. Intentaron robarme la vida y destruir a mi familia.
Pero aquí estoy, y no me detendré hasta que todos ustedes enfrenten la justicia que tanto han temido. Sus palabras resonaron como una declaración de guerra, y aunque su corazón latía rápidamente, Andrea sentía que era el momento de desafiar abiertamente a quienes habían hecho tanto daño. Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente estaba lleno de esperanza y nerviosismo. Gabriel y Mariana abrazaron a Andrea, conscientes de que habían dado un paso crucial. Sabían que la reacción de sus enemigos no se haría esperar, pero también sabían que, con cada palabra, con cada verdad revelada, habían fortalecido su causa y despertado el apoyo de miles de personas. Andrea, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, comprendió que, aunque el camino por delante era incierto, ya no estaba sola. Esa noche, después de la contundente conferencia de prensa, la ciudad se había transformado en un hervidero de rumores, especulaciones y apoyos fervientes para la familia Medina. Los medios destacaban la valentía de Andrea Valentina y de Gabriel, mientras los nombres de los implicados resonaban en cada rincón, exponiéndolos ante un país que ya no estaba dispuesto a tolerar la corrupción y el abuso de poder. Para Andrea, este era solo el principio, pero sentía en el fondo de su ser que el momento de la justicia estaba finalmente cerca. A la mañana siguiente, Andrea y Gabriel recibieron múltiples invitaciones de programas de televisión, entrevistas y hasta de líderes sociales que deseaban unirse a su causa. La fundación se llenó de voluntarios y donaciones, y Andrea trabajaba sin descanso, organizando a los equipos, atendiendo a las familias y buscando a aquellos que, como ella, habían sufrido en silencio durante años. La fundación se estaba convirtiendo en un movimiento social, y la lucha de Andrea había despertado una ola de esperanza entre quienes se sentían invisibles y olvidados. Sin embargo, en medio de esta ola de apoyo, Mateo trajo noticias inquietantes. Uno de los antiguos socios de Esteban, un hombre llamado Leonardo Salcedo, había sido visto en una reunión privada con otros miembros de la red. Salcedo era conocido por sus métodos calculadores y por no detenerse ante nada cuando se trataba de proteger sus intereses. Mateo le explicó a Gabriel y a Andrea que Salcedo representaba un verdadero peligro y que probablemente estaría planeando un contraataque. Andrea lo escuchó en silencio, sabiendo que esa amenaza podría ser un intento desesperado de frenar el avance de su lucha. Sin embargo, esta vez, estaba preparada. Gabriel, con el rostro serio, decidió reforzar la seguridad de la mansión y de la fundación. También contactó a algunos aliados en el gobierno que estaban dispuestos a ofrecer protección y apoyo. Sabía que se enfrentaban a un enemigo implacable, pero también sabía que la justicia que buscaban estaba del lado de ellos. Aquella noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Andrea se retiró a su habitación, tratando de asimilar el impacto de los últimos días. Al mirar por la ventana, pensó en todas las familias que había conocido, en los rostros de los niños y los padres que esperaban ansiosos que alguien, por fin, escuchara su historia. Sabía que sus propios enemigos estaban cerca, pero la fuerza que le daba saber que tantas personas confiaban en ella era inquebrantable. A la mañana siguiente, Gabriel recibió una llamada urgente. Uno de sus contactos en el gobierno le advirtió que Leonardo Salcedo había iniciado una campaña de desprestigio, intentando convencer a ciertos medios de comunicación de que Andrea y Gabriel solo buscaban atención y que toda la historia era una maniobra de manipulación. Algunos titulares en los periódicos de esa mañana ya insinuaban que el regreso de Andrea había sido demasiado oportuno. Y algunos programas de televisión empezaron a cuestionar públicamente la legitimidad de la historia de la familia Medina. Andrea, al ver los titulares, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que sus enemigos usarían cualquier táctica para desviar la atención de sus crímenes, pero no esperaba que intentaran manipular los medios para cuestionar su integridad y su verdad. Sin embargo, Gabriel la miró con calma, como si esperara este ataque, y le aseguró que no estaban solos. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas, pero en su interior sintió una determinación aún mayor. Decidieron que esta vez, la respuesta sería diferente. Andrea contactó a las familias que había ayudado a través de la fundación y junto con Mariana, organizaron una conferencia comunitaria en la que darían voz a aquellas personas que habían sufrido la misma injusticia.
Su idea era simple: si los medios intentaban desacreditar su historia, ella dejaría que las propias familias, las víctimas y los sobrevivientes de esta red de corrupción, hablaran en su nombre. El día de la conferencia, el salón de eventos de la fundación estaba abarrotado. Decenas de familias se reunieron, muchas con fotos de sus seres queridos desaparecidos, otras con historias de vidas destrozadas por la corrupción y el abuso de poder. Cuando Andrea tomó el micrófono, lo hizo con la misma fuerza que la había caracterizado desde el inicio, pero esta vez, su voz temblaba de emoción. Dijo que la verdad no solo le pertenecía a ella, sino a cada persona en esa sala y a cada familia que había sido ignorada. Una madre, con el rostro marcado por el dolor, tomó la palabra después de Andrea y compartió la historia de su hija, desaparecida años atrás sin rastro. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Andrea por haber dado voz a los olvidados y, señalando a las cámaras, lanzó una advertencia a aquellos que intentaban destruir la causa. La verdad es de todos, y no pueden silenciarnos, dijo, y el salón se llenó de aplausos y gritos de apoyo. Aquella conferencia fue un éxito rotundo, y los medios que intentaron desacreditar a la familia Medina se vieron abrumados por el poder de las voces que Andrea había reunido. Las historias de esas familias se viralizaron en redes sociales, y pronto, los nombres de los enemigos de la familia Medina empezaron a aparecer junto con nuevas pruebas de corrupción y abuso de poder. De vuelta en la mansión esa noche, Gabriel, Mariana y Andrea compartieron una cena en silencio, con una mezcla de agotamiento y satisfacción en el rostro. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero también sabían que habían ganado una batalla decisiva. Andrea, mirando a sus padres, comprendió que la fuerza de su causa era mucho mayor que cualquier amenaza. Aquella última conferencia había sido el golpe más contundente de la familia Medina contra sus enemigos. Las voces de las familias, los rostros de aquellos que habían sido ignorados por años, se convirtieron en el escudo más poderoso de Andrea y su causa. A medida que los testimonios resonaban en todo el país, la red de complicidades y silencios comenzaba a derrumbarse. Los aliados de Esteban y de Leonardo Salcedo veían sus propios nombres en los titulares, siendo expuestos y cuestionados. Las redes sociales se llenaron de apoyo a la fundación y a la familia Medina, creando un movimiento social que exigía respuestas y justicia. Esa noche, mientras Andrea caminaba por el jardín de la mansión, sintió la fuerza de todo lo que había logrado. Mirando hacia las luces de la ciudad, recordó sus días de soledad, el tiempo en que su vida parecía perdida y sin dirección, y comprendió lo lejos que había llegado. No solo había encontrado a su familia, sino que había logrado construir un propósito que trascendía su propia historia. De repente, escuchó unos pasos y, al girarse, encontró a Gabriel y a Mariana acercándose. Gabriel, con una sonrisa orgullosa, le dijo que no había nada en el mundo que pudiera hacerle sentir más honrado que tenerla como hija. Mariana, con los ojos brillantes, tomó las manos de Andrea y le dijo que, gracias a su coraje, ellos también habían encontrado la paz y el propósito que durante tantos años creyeron imposible de recuperar. En ese momento, Mateo llegó discretamente al jardín y, con una sonrisa, les comunicó que Leonardo Salcedo había sido detenido. La policía, respaldada por pruebas irrefutables presentadas por la fundación y por los abogados de Gabriel, había ejecutado una orden de arresto contra él y otros cómplices. La red que había conspirado en las sombras durante tantos años estaba finalmente enfrentando la justicia. Andrea sintió una ola de alivio recorrerla, pero también una profunda emoción. Cada paso, cada amenaza, cada duda, todo había valido la pena. Días después, la familia Medina organizó un evento de celebración en la fundación, no solo para marcar la victoria sobre sus enemigos, sino para agradecer a todas las personas que los habían apoyado. A las familias que se habían unido a ellos y al equipo que había trabajado incansablemente a su lado. Fue una noche de abrazos, risas y lágrimas, donde cada persona que había sido testigo del dolor de Andrea y de su familia ahora celebraba su triunfo. Andrea tomó el micrófono una última vez y, con voz serena pero firme, agradeció a todos los presentes por haber luchado a su lado. Con lágrimas en los ojos, les prometió que, aunque su batalla personal había terminado, su misión de justicia y verdad continuaría. Esa noche, Gabriel, Mariana y Andrea volvieron a la mansión con el corazón ligero, sintiendo que, después de todo,
El amor, la verdad y la justicia habían prevalecido.